Era 1944 y los cielos sobre Europa pertenecían a quien controlara las máquinas más rápidas. Los pilotos estadounidenses las habían visto antes, surcando el horizonte como balas de plata, desapareciendo antes de que pudiera siquiera conseguir un bloqueo. Las llamaban los Thunderbolts, aunque ese no era su nombre real. Los alemanes las llamaban de otra manera, algo que enviaba escalofríos por la columna vertebral del comando aliado. Pero en una fría mañana de noviembre en Francia, todo cambió. Un piloto de la Luftwaffe cometió un error crítico durante un combate aéreo sobre la campiña francesa, y su aeronave cayó casi intacta en el campo de un granjero. Lo que sucedió después sacudiría los cimientos de todo lo que los aliados creían saber sobre tecnología de aviación. El equipo de recuperación llegó en cuestión de horas, acordonando el área como si hubieran descubierto una nave espacial alienígena. De muchas maneras, así fue. Porque cuando los ingenieros finalmente pudieron poner sus manos en esa máquina y comenzaron a desarmarla, perno por perno, panel por panel, descubrieron algo que desafiaba todo lo que entendían sobre ingeniería aeronáutica. Los números no tenían sentido. Los materiales no deberían haber funcionado. Y la fuente de energía, bueno, esa fue la parte que hizo que incluso los científicos más experimentados se detuvieran y miraran con incredulidad. Si quieres profundizar en las historias no contadas de los misterios tecnológicos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de presionar ese botón de suscripción ahora mismo. No querrás perderte lo que viene a continuación. La aeronave sentada en ese campo francés no debería existir según las leyes de la física, como los aliados las entendían en 1944. El primer equipo de ingenieros que la examinó pensó que había habido algún error en sus cálculos. Midieron de nuevo. Mismos resultados. La relación empuje-peso era imposible. Las tasas de consumo de combustible desafiaban la química conocida. Un ingeniero del MIT, un hombre que había diseñado motores para Boeing, en realidad se alejó de la aeronave y se negó a regresar durante 3 horas, porque estaba convencido de que alguien le estaba jugando una broma elaborada. Pero esto no era una broma. Este era el Messerschmitt Me 262 y representaba un salto cuántico en tecnología de aviación que no debería haber sido posible durante otra década. El momento en que encendieron los motores por primera vez en suelo aliado, todos dentro de 100 metros supieron que estaban presenciando algo que cambiaría la guerra para siempre. El sonido solo era diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado de una aeronave. Un chillido agudo que parecía vibrar en tu cavidad torácica. Pero fue lo que encontraron dentro de esos motores lo que realmente dejó a todos helados. Los oficiales de inteligencia aliados habían escuchado rumores, por supuesto. Susurros de redes de resistencia sobre instalaciones alemanas produciendo un nuevo tipo de caza. Reportes de pilotos que juraban haber sido sobrepasados por aeronaves moviéndose a velocidades que parecían físicamente imposibles. El alto mando había descartado la mayoría de estos reportes como exageración o identificación errónea. Los pilotos bajo estrés ven cosas, decían. Los números se inflan en el calor del combate, afirmaban. Pero ahora tenían la prueba sentada en un hangar y era mucho más avanzada de lo que incluso los rumores más descabellados habían sugerido. Los británicos inmediatamente enviaron a sus mejores expertos aeronáuticos. Los estadounidenses enviaron un equipo que incluía algunas de las mentes más brillantes de su proyecto Manhattan, científicos que entendían que a veces la tecnología da saltos que parecen casi mágicos hasta que comprendes los principios detrás de ellos. Lo que descubrieron llenaría cientos de reportes clasificados y finalmente remodelaría toda la trayectoria del desarrollo de aviación de posguerra. Los motores fueron el primer shock al sistema.
En lugar de los diseños convencionales de hélice que propulsaban todos los demás aviones de caza en servicio, el Me-262 usaba algo llamado motor turborreactor. Ahora, el concepto de propulsión a chorro no era completamente desconocido para los científicos aliados, pero existía principalmente en documentos teóricos y modelos experimentales a pequeña escala. Nadie lo había armado exitosamente, lo había hecho lo suficientemente confiable para operaciones de combate, o lo había escalado para producir el tipo de potencia que esta aeronave estaba generando. Los alemanes de alguna manera habían tomado un concepto que los ingenieros aliados todavía estaban esbozando en pizarrones y lo habían convertido en un sistema de armas completamente operacional. Cuando midieron la velocidad máxima de la aeronave capturada, los números eran asombrosos. Más de 870 kilómetros por hora en vuelo nivelado. El caza aliado más rápido en ese momento, el P-51 Mustang, apenas podía superar los 700 kilómetros por hora bajo condiciones óptimas. Esta cosa era 160 kilómetros por hora más rápida y podía sostener esa velocidad mucho más tiempo que cualquier cosa en el arsenal aliado. Pero la velocidad era solo el comienzo de la historia. A medida que los ingenieros profundizaban en la construcción de la aeronave, encontraron innovación tras innovación que los dejó luchando por entender cómo los alemanes habían logrado lo que habían logrado. El fuselaje en sí era una obra maestra de diseño aerodinámico, incorporando tecnología de ala en flecha que reducía la resistencia de maneras que los diseñadores aliados ni siquiera habían comenzado a explorar. Los materiales utilizados en la construcción del motor incluían aleaciones exóticas que podían soportar temperaturas que derretirían componentes de motor convencionales. Alguien en Alemania había resuelto problemas metalúrgicos que los científicos estadounidenses y británicos ni siquiera sabían que existían todavía. Las técnicas de fabricación visibles en la construcción de la aeronave sugerían una capacidad industrial que las estimaciones de inteligencia habían subestimado enormemente. Cada sistema que examinaban revelaba otra capa de sofisticación que empujaba los límites de lo que pensaban que era posible en 1944. Los sistemas de armas eran igualmente impresionantes. La aeronave llevaba 4 cañones de 30 milímetros, armas lo suficientemente poderosas para destrozar bombarderos aliados con eficiencia devastadora. La concentración de poder de fuego era diferente a cualquier cosa que los cazas aliados pudieran aportar. Una sola ráfaga de esos cañones podía inutilizar o destruir un B-17 Flying Fortress, el bombardero fuertemente blindado que había sido la columna vertebral de la campaña de bombardeo diurno estadounidense. Los reportes de pilotos que habían parecido histeria de repente tenían perfecto sentido. Esto no era exageración, esta era una descripción precisa de una plataforma de armas que superaba todo lo demás en el cielo por una generación. Si los alemanes hubieran desplegado esta aeronave en números significativos más temprano en la guerra, la campaña de bombardeo estratégico que había paralizado la industria alemana podría nunca haber tenido éxito. Las implicaciones eran aterradoras de contemplar, pero el verdadero misterio, lo que mantenía a los científicos trabajando las 24 horas en ese hangar, era tratar de entender cómo Alemania había logrado este avance cuando lo hizo. Se suponía que el régimen nazi estaba al borde del colapso a finales de 1944. Los recursos eran escasos. La capacidad de manufactura estaba siendo bombardeada hasta convertirse en escombros, y la fuga de cerebros científicos por la persecución judía debería haber paralizado sus programas de investigación y desarrollo. Sin embargo, aquí había evidencia de un logro tecnológico que sugería recursos masivos,
instalaciones de investigación de vanguardia y un nivel de innovación que implicaba una comunidad científica robusta y próspera. Algo no cuadraba, y los analistas de inteligencia estaban desesperados por entender la desconexión entre lo que pensaban que sabían sobre las capacidades alemanas y lo que esta aeronave probaba que era posible. Los interrogatorios de pilotos capturados de la Luftwaffe y personal de tierra comenzaron a llenar algunos vacíos. El programa Me-262 había estado en desarrollo desde antes de que comenzara la guerra, con el primer prototipo volando en 1941. Pero el desarrollo había sido plagado por desafíos técnicos, restricciones de recursos y, lo más crítico, interferencia del propio Hitler. El Führer había insistido en que la aeronave fuera modificada para servir como bombardero en lugar de caza, una decisión que retrasó su despliegue y diluyó su efectividad. Para cuando las versiones listas para combate comenzaron a llegar a los escuadrones de la Luftwaffe a mediados de 1944, la situación estratégica de Alemania se había deteriorado hasta el punto donde incluso esta maravilla tecnológica no podía cambiar el resultado de la guerra. Las aeronaves eran muy pocas, demasiado tarde, y operadas por pilotos que a menudo tenían entrenamiento mínimo debido a la escasez de combustible y la diezmación del personal experimentado de la Luftwaffe. Pero lo que la aeronave representaba era algo mucho más significativo que su impacto real en combate. El Thunderbolt capturado se convirtió en el modelo para el futuro de la aviación. Ingenieros estadounidenses y británicos pasaron meses estudiando cada aspecto de su diseño, creando dibujos técnicos detallados, analizando los materiales y haciendo ingeniería inversa de los sistemas. El conocimiento obtenido de esa única aeronave capturada aceleró el desarrollo de motores a reacción aliados por años. Las compañías de aeronaves estadounidenses inmediatamente comenzaron a incorporar lecciones aprendidas del Me-262 en sus propios diseños de cazas a reacción. La tecnología que parecía imposible en noviembre de 1944 se convirtió en la fundación de la era de los jets, que emergería a finales de los años 1940 y 1950. Cada aeronave jet moderna puede rastrear su linaje de vuelta, en parte, a las innovaciones vistas por primera vez en ese caza alemán capturado sentado en un campo francés. La tecnología del motor fue particularmente transformadora. Los motores turborreactores Junkers Jumo 004 que propulsaban el Me-262 representaban un replanteamiento completo de cómo generar empuje. En lugar de girar una hélice a través del aire, estos motores funcionaban comprimiendo aire entrante, mezclándolo con combustible, encendiendo la mezcla y expulsando los gases resultantes a alta velocidad para generar empuje. El principio era elegantemente simple, pero la ingeniería requerida para hacerlo funcionar confiablemente era extraordinariamente compleja. Los alemanes habían resuelto problemas relacionados con el diseño de álabes de compresor, eficiencia de cámara de combustión y metalurgia de álabes de turbina, con los que los ingenieros aliados todavía estaban luchando. Los motores capturados eran literalmente libros de texto en metal, enseñando a los científicos aliados lecciones que aplicarían a sus propios programas de jets. Lo que hizo el descubrimiento aún más notable fue darse cuenta de cuán cerca estuvo Alemania de desplegar esta tecnología en números que podrían haber hecho una diferencia estratégica. Documentos capturados más tarde en la guerra revelaron planes para producción masiva del Me-262, con fábricas diseñadas para producir cientos de aeronaves por mes. Si esos objetivos de producción se hubieran cumplido incluso un año antes, si Hitler no hubiera interferido con el desarrollo de la aeronave, si los recursos no se hubieran desviado a otros programas de armas, la guerra aérea sobre Europa podría haber tomado un giro muy diferente. El Me-262
Podía superar en velocidad, en ascenso y en armamento a cada caza aliado en servicio. Una fuerza de varios cientos de estas aeronaves, apropiadamente desplegadas y voladas por pilotos experimentados, podría haber devastado las corrientes de bombarderos que estaban destruyendo sistemáticamente la capacidad industrial alemana. Fue un recordatorio aleccionador de cómo la innovación tecnológica puede emerger incluso en circunstancias desesperadas y cuán estrecho es a veces el margen entre la victoria y la derrota. El impacto psicológico en el comando aliado fue significativo. Si Alemania podía producir este tipo de avance mientras supuestamente estaba al borde del colapso, ¿qué más estaban trabajando? ¿Qué otras armas maravillosas podrían estar escondidas en instalaciones secretas? El descubrimiento del Me-262 dio credibilidad a reportes de inteligencia sobre otros programas avanzados de armas alemanas, desde cohetes hasta submarinos avanzados. Creó un sentido de urgencia sobre terminar la guerra rápidamente, antes de que más de estas sorpresas tecnológicas pudieran alcanzar estado operacional. La carrera por capturar científicos alemanes, documentos técnicos e instalaciones de investigación se convirtió en una prioridad máxima cuando la guerra entró en sus meses finales. Tanto los estadounidenses como los soviéticos entendieron que quien capturara la experiencia científica y técnica de Alemania tendría una ventaja significativa en el mundo de posguerra. Los hombres que trabajaron en analizar esa aeronave capturada sabían que estaban manejando algo especial, algo que sería estudiado durante décadas. Fotografiaron cada componente, midieron cada dimensión y probaron cada sistema. Los datos que recolectaron llenaron almacenes y formaron la fundación de programas de investigación clasificados que continuaron mucho después de que terminó la guerra. Algunos de los ingenieros que examinaron el Me-262 en 1944 continuaron diseñando los cazas a reacción de los años 1950 y 1960, llevando consigo lecciones aprendidas de ese día de noviembre en Francia. La influencia de esa única aeronave capturada se propagó a través de la historia de la aviación de maneras que todavía se sienten hoy. Cuando mires un jet de combate moderno cruzando el cielo a toda velocidad, entiende que su existencia se remonta a través de una línea directa de evolución tecnológica a ese Thunderbolt capturado. Las alas en flecha, los motores a reacción, la aerodinámica de alta velocidad, todo comenzó con innovaciones que los ingenieros aliados descubrieron cuando desarmaron esa aeronave alemana y encontraron poder que nadie podía explicar inicialmente. El Me-262 fue prueba de que la tecnología revolucionaria no requiere vastos recursos o condiciones perfectas, requiere mentes brillantes resolviendo problemas de maneras innovadoras. Los alemanes habían llevado el concepto de propulsión a chorro de la teoría a la realidad operacional mientras luchaban una guerra perdida en múltiples frentes, y ese logro forzó a todos los demás a acelerar sus propios programas de desarrollo o arriesgarse a quedarse atrás en la emergente era de los jets. Ese campo de granjero en Francia se convirtió en el lugar de nacimiento del futuro, y nada en la aviación volvería a ser lo mismo.